Hola amigos, un día más estamos aquí en la tertulia de amigos en Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Contamos hoy con la presencia de Javier Jiménez. Hola, bienvenido. Fundador o cofundador del ministerio en España y en muchos países y actualmente director en Andalucía, ¿verdad? Correcto. La obra en Andalucía siempre ha sido muy complicada. Bueno, todos los sitios son complicados, ¿no? Pero tiene su singularidad, ¿no? Andalucía. Es decir, digo, bueno, España es todo una, sí, pero no somos todos iguales. Y yo estoy convencido que tiene que ver no con las personas, ¿no? Sino con las potestades espirituales que hay por encima, ¿no? Cuando tú vas a Andalucía, vas desde el País Vasco, que ahí habría otras potestades diferentes, y te encuentras con un choque, ¿no? Con una situación de choque con la realidad de la situación allá, ¿no? Bueno, como tú dices, es verdad, sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Y las potestades diabólicas y los principados y toda la estructura diabólica para mantener al hombre apartado de Dios y ajeno a la vida espiritual, pues no es omnipotente ni omnipresente. Entonces, lo que hace el enemigo es, de alguna forma, programar a veces a las sociedades o a las personas a través metiendo de contrabando en la cultura, bueno, pues forma de entender la vida en las que distraen de lo que es la búsqueda del Señor, ¿no? Eso es lo que en cada lugar pues uno va viendo, que hay costumbres, como dice la Biblia, que las costumbres de los pueblos son vanidad, quiere decir que te llevan a la superficialidad y a la lejanía sobre todo de una búsqueda, una introspección de Dios y encontrar pues el camino con el Señor, ¿no? Entonces, bueno, pues Andalucía, como otras regiones, no es diferente. Es particular, pero no es diferente. Tiene yo creo que algunas realidades culturales muy evidentes, pero que están muy arraigadas en las tradiciones y en la forma de entender la vida, que pues hacen que penetre con más dificultad el Evangelio, porque hay estructuras culturales. Como dice la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia no son son espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero decir que las estructuras argumentales que la gente tiene en la mente y el corazón son pensamientos muy formados, muy solidificados en las tradiciones. Y cuando alguien lo quiere hablar de algo que le saca de su tradición, pues a veces es difícil. La tradición es complicado de moverla, ¿no? No, estaba pensando en varios aspectos, ¿no? Está el aspecto religioso. Evidentemente, Andalucía son 8 provincias, 8 grandes provincias con realidades diferentes, ¿no? Pero existe una religiosidad muy profunda, ¿no? Yo entiendo cuando estabas hablando de esas fortalezas que tienen que ver mucho con ese sistema religioso, que es un sistema, como todos los sistemas religiosos, hipócrita, ¿no? Que aparenta una cosa y luego la realidad es otra diferente, ¿no? Sí, definitivamente pues es así, ¿no? Luego tenemos otra realidad que también está en todos los lugares, donde, sobre todo en Occidente, que es que los estados son las plataformas en las que el diablo aprovecha para hacer clientes a la gente del sistema y sustituir a Dios por el Estado, ¿no? Entonces, el clientelismo de la gente es tremendo. Quiero decir, la gente que creen que el Estado va a cubrir todas nuestras necesidades, los ingenieros van a resolver todos los problemas técnicos y los médicos nos van a dar todas las soluciones y el Estado va a cubrirnos todos con los recursos económicos
pues todas nuestras necesidades y la gente pues al final dice Dios es el Estado, ¿no? Ya el Señor lo dijo claramente a través de Samuel, cuando el pueblo de Dios pidió un Estado y dijo, nosotros queremos ser un rey como el resto de los pueblos. Y el Señor le dijo, bueno, darles un Estado, pero que sepan que van a ser esclavos del sistema, ¿no? Y en todos los lugares, especialmente en Occidente, los estados están queriendo sustituir a Dios para que ya entre las costumbres que entontecen, quiere decir entontecen que hacen superficial la vida cristiana o la vida espiritual, y entre los estados que nos dicen que ellos son los que nos van a resolver todos los problemas, pues la gente vive bastante impermeabilizada de pensar en la trascendencia de la vida, en que todo se acaba y que como dice la Biblia, estamos sujetos a limitaciones. Y Él nos limitó, dice la palabra de Dios en Corintios, Él nos limitó para que le busquemos. Estamos limitados por puso límites a nuestra habitación. A nuestra habitación, correctamente, ¿no? O sea, que somos seres tridimensionales y estamos sujetos al tiempo, al espacio y a la velocidad. No podemos ir mucho más lejos, mucho que nos digan que hay mundos, no vamos a vivir mucho más, aunque nos alarguen 10 años más la vida. Quiero decir que... Y entonces, pues quiero decir que las luchas que tenemos espirituales es contra espíritus inmundos, sí, pero que han entretejido muy bien un sistema para que la gente viva alejada de Dios. Claro. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención porque hay quienes piensan también que Dios les tiene que solucionar todos los problemas. Hay personas que dicen, ¿por qué Dios no me arregla este problema que tengo? Cuando los apóstoles fueron a Jesús a decirle, oye, que la gente tiene hambre. Sí. Y Él les dijo, darles vosotros de comer. Sí. Es decir, yo os puedo suministrar los recursos, pero vosotros tenéis que moveros para solucionar los problemas. Yo estaba pensando en eso también y pensaba que Dios es padre, pero no es paternalista. Quiero decir, es padre, nos enseña y nos educa y nos forma y nos capacita y nos educa para la libertad y nos educa para la emancipación. Quiero decir que la emancipación, entendida como alguien que es capaz de vivir su vida, pues porque nos han dado las herramientas y de forma responsable. Responsables, ¿no? Pero en cambio el sistema de este mundo nos quiere mantener infantilizados, quiere decir, tú no vales, tú no eres suficiente, pero tenemos que apadrinarte y tenemos que educarte y formarte porque tú no te puedes... Yo pensaba, yo digo, joder, yo no quiero un Estado que me diga todo lo que tengo que hacer, yo quiero un Estado... Joder, pues que me ayude a hacer las cosas, ¿no? Que me permita desarrollarme como persona. Yo no quiero un Estado que me mantenga, yo quiero un Estado que pueda permitir algunas circunstancias que me permita ganarme la vida, etcétera, ¿no? Pero si te dicen que ellos tienen que educar a tus hijos, que tienen que formarte a ti, que desindustrializan las regiones para dejar a la gente sin empleo, para que al final tengan que llamar a la puerta del Estado y el Estado diga, sí, es que si no fuera por nosotros, vosotros no seríais incapaces de sobrevivir. Entonces, Dios no es así. Dios nos manda, sí, a veces nos suelta en este mundo sin haber tenido la experiencia, pero Él está ahí y Él nos cuida y Él nos habla y nos capacita y nos da su palabra y nos ha dado todas las herramientas necesarias incluso para que este mundo no llegase o no hubiera llegado a la situación que ha llegado si lo hubiéramos tenido en cuenta. Claro. El otro día yo miraba lo que es el Levítico 25. El Levítico 25 es muy interesante porque nos da las pautas necesarias para que hubiéramos evitado los tres males de este mundo, que son el medio ambiente, la polarización de las riquezas y sobre todo también la densidad demográfica. Si hubiéramos leído el Levítico 25, nos daríamos cuenta de que Dios nos dio ya medios y formas para no tener los males que tenemos hoy. Claro, es tremendo. Y claro, trabajamos en un área de personas que viven al margen de la sociedad y que necesitan un apoyo para salir de ahí, ¿no? Claro, el sistema que hay alrededor y el que te has encontrado en Andalucía
es el sistema clientelar que le dice, no, tú eres retrasado mental, eres anormal, y necesitas ser paternalismo llevado por ellos, sí, ¿no? Sí. Y la Biblia lo que nos dice es que es verdad que hay un tiempo en el que tiene que alguien ser llevado por alguien que le dirija, pero que llega un momento en que el propósito es que esas personas tengan la capacidad de poder hacer... Ese mismo problema tenemos nosotros en la institución. Claro. Quiero decir que hay mucha gente que vive en la institución y se institucionaliza. Quiero decir que dice, bueno, pues la institución me va a ayudar y me va a cuidar y me va a resolver todos los problemas. Y eso también es una situación que nosotros tenemos de romper, porque nosotros los que estamos al cargo y los que somos pastores tenemos que decir, no, eso no es así. O sea, la institución está bien, pero la institución no puede hacerte alguien, es como el que ha estado en la cárcel 20 años y luego sale y dice, ¿y ahora qué hago? Vuelvo a la cárcel, porque ahí por lo menos tenía mis amigos y mi medio ambiente. Y ¿no? comía todos los días comía sin todos los necesidad días, de trabajar. ¿no? Entonces la institucionalización de las personas es una tendencia pues, que hay que luchar y por la que hay que pelear. Siempre hay personas... Yo, por ejemplo, cuando estoy en Centroamérica trabajando, teníamos unos 400, 500 niños recogidos en diferentes centros, diferentes edades, diferentes sexos. O sea, quiero decir que separado por sexos y por edades, y teníamos como 40 centros, pero yo adopté personalmente a 4 niños que no eran institucionalizables, porque tenían realidades físicas que la institución no podía cubrirles. Tenía que ser una familia y tenían que ser con unos medios diferentes para poder sacarlos adelante. Entonces siempre hay gente que no es institucionalizable, pero quiero decir que la tendencia es así, y el hombre pues hemos sido creados para la responsabilidad, para la felicidad, porque no hay nada más, nada que te haga más feliz que haber llegado a un estado de libertad, porque eres responsable y porque tienes un margen de maniobra para desarrollar tu proyecto de vida y tus capacidades, ¿no? Sí. Estuve en una reunión dentro del mundo evangélico, ¿no? Y ahora está poniéndose de moda el tema del discipulado, ¿no? Y yo les decía, yo llevo 40 años con eso bien claro. Cuando Dios me da la responsabilidad de que venga una persona y que esté bajo mi dirección, mi propósito o mi anhelo es que esa persona crezca de tal manera que mañana no me necesite, ¿no? Claro. Ese es el propósito, ¿no? Según estabas hablando, yo estaba pensando, nos acusan a veces de sectarios, ¿no? Y dices, y es todo lo contrario a lo que hay en nuestro corazón, sí. y tú lo estás expresando. Dices, no, mira, a nosotros nos importan las personas, no la institución. Evidentemente, cuando tú ayudas a personas a salir adelante, queda en ellos una deuda moral, normalmente, sí. y les queda un vínculo con aquel que les ha ayudado, ¿no? Es normal. Pero el anhelo de Dios es ese, de decir, oye, queremos que esas personas que la sociedad dejó atrás vayan más adelante que ese sistema estabulado que la sociedad tiene, y que sean personas libres, ¿no? Es como cuando Jesús deja a las 99 y va a buscar a la perdida. O sea, es lo que está diciendo, es que el individuo es más importante que la institución, claro. O tan importante como la institución. Entonces eso es lo que Dios nos da a entender, ¿no? Que Él deja las 99. Y luego nuestra predicación. Yo cuando predico, yo lo que siento cuando estoy trasladando el mensaje del Evangelio, y lo que estoy haciendo cuando estoy interpretando la palabra de Dios, apoyándola pues con experiencias o con anécdotas o con y la guía del Espíritu, ¿no? Sí, con diferentes argumentos. Yo lo que creo que estoy dando es a la gente herramientas. No le estoy construyendo su casa. Yo estoy dándole herramientas. Porque yo cuando predico, a mí lo que me gusta, cuando predico a la gente con la que está conmigo, es que al día siguiente hablen de lo que he dicho, ¿no? Claro. Oye, hablan entre ellos. Dicen, pues mira, esto. Y quiero decir que a la gente le das herramientas, y luego la gente con sus herramientas y con sus materiales van construyendo su casa y su vida. Pero tú no puedes hacer su casa y su vida, la tienen que hacer ellos. Y por eso,
como tú dices y como estamos compartiendo, lógicamente a mí personalmente me agobia tener un montón de personas dependientes. Uno lo que quiere es tener un grupo de gente libre, autónoma, capaz de resolver sus problemas y a la vez, como digo siempre, ser felices y hacer felices a otros. Claro. Y que puedan tener un desarrollo personal, claro, e incluso ministerial o profesional, en el que se sientan realizados, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que hay en la sociedad. Pero la sociedad tiende a estabular a la gente. Y el Señor ha venido nos llama a romper ese tipo de paradigmas para que las personas puedan manifestarse en libertad, ¿no? Y luego el desarrollo de las vidas, ¿no? El tema, nosotros tenemos en Andalucía diferentes realidades, grandes fincas donde vive una población importante, ¿no? Aunque cada uno, estoy pensando en Sevilla, ¿no? Una propiedad tremenda donde hay casas para familias, donde cada familia puede tener el desarrollo de su propia realidad, sí, familiar, ¿no? Sus áreas de intimidad y el poder desarrollar la vida personal, matrimonial y con los hijos, ¿no? Y claro, siempre en esa misma línea, es decir, oye, hay que buscar madurez personal, ¿no? Y yo sé que ha habido familias que han llegado a... Bueno, en Málaga tenéis otra situación semejante, y luego hay otra... Bueno, estoy pensando en Cádiz hay otra situación, hay otra finca así también importante, y luego hay otros lugares más pequeños, con grupos más pequeños. Pero muchas personas que llegaron con una problemática muy complicada, y algunos han salido adelante y otros han quedado atrás, ¿no? Hay personas que, como decías, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, porque hay personas que no quieren cambiar su realidad, ¿no? Sí, a ver, hay muchas personas pues, que tienen limitaciones intelectuales también, ¿no? Quiero decir que la gente que viene a nuestros centros normalmente vienen muy desestructurados familiarmente, tienen traumas, tienen malas experiencias, tienen poca educación. Entonces, formar a las personas desde esos estratos tan bajos, pues es difícil, es muy complicado, ¿no? Y nosotros tenemos siempre como de diferentes formas, ¿no? Tenemos la predicación, pero tenemos el pastoreo personal, tenemos el discipulado, tenemos la vida en comunidad, tenemos disciplinas que te llevan a compartir, a servir a otros, a trabajar, a llevar los problemas de otros. No sé, quiero decir que tenemos una vida muy intensa, ¿no? Y muy trascendente, ¿no? Entonces eso hace que las personas vivan muy intensamente la vida, que a lo mejor se les ha pasado, ¿cómo te diría yo? Pues en una burbuja, ¿no? Quiero decir que la persona que está en problemas de adicciones no ha podido madurar precisamente por eso, por haber vivido una especie como de sueño prolongado durante 20 años, y entonces cuando despiertan solo han sido drogadictos, pero no tienen ni formación laboral, ni tienen capacidad de relacionarse los unos con los otros, ni tienen hábitos correctos, ni tienen... Bueno, pues y todas esas limitaciones hacen que nuestro trabajo sea muy intenso, muy difícil, y no siempre consigues todos los objetivos que quisieras en el tiempo que quisieras, ¿no? Sino que a veces es un trabajo lento, ¿no? Pero como decía Jacob, tengo que ir al paso de las ovejas, claro, y de los niños paridas, y de las recién paridas. Hay a veces cuando tú dices personas metidas en un globo por la droga, pero hay otros que están metidos en un globo por las realidades familiares, a veces de generaciones atrás, y piensan que las cosas son así.
de falta de respeto dentro de la pareja, situaciones incluso de violencias intrafamiliares, de desprecio mutuo, y dice, y vienen con problemas de desarrollo familiar de generaciones anteriores, ¿no? Y que también es otra burbuja en las que las personas se creen que la vida es así y hay que asumirla y vivirla de esa manera, ¿no? La gente viene muy programada, o sea, todos, siempre el sistema y el enemigo, que en este caso pues, es el diablo, programa a la gente, quiero decir, desde el principio les programa porque así no tienes que andar vigilándoles, ¿no? O sea, quiere decir que a una persona lo traumatizas de cuando era pequeño. Le metes en el carril, es como el elefante, ¿no? Sí, le asustas cuando era pequeño y ya siempre va a temer no sé, pues al agua o al mar o a los perros, etcétera, ¿no? Porque tuvo un trauma. Entonces, quiero decir que la gente siempre está como con un montón de limitaciones por causa de una malformación y superar todos esos miedos, esos complejos, esas debilidades o esos modelos, ¿no? Porque hay modelos que uno los ha aprendido y dice que como es así, pues siempre va a ser así, ¿no? Y cambiar modelos a las personas es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque quiero decir que uno aprende un camino y dice, no, es que hay uno más corto, ¿no? Pero sigue yendo por ese camino porque es el que sabe, ¿no? Pero oye, que han hecho una autopista que te vaya más rápido y más cerca, pero siguen con las costumbres porque las costumbres hacen que la gente no salga de esa forma de entender la vida, ¿no? Bueno, el trabajo en el Señor es complicado porque al ser seres, como te he dicho, tridimensionales y tener un cuerpo, un alma y un espíritu, bueno, pues quiero decir que cuando tú llevas a alguien a convertirse a Cristo, digamos que aunque despierta la vida espiritual, pero toda su vida y sus rutinas están todavía en el campo del enemigo. O sea, quiero decir que tú dices, despiertan a la vida espiritual, pero toda su vida está en el campo enemigo, que tiene que ser de alguna forma regenerada. Por eso habla la Biblia de no os conforméis así, lo transformar para renovar vuestra mente. Nos habla de cambiar conceptos, de tener la mente de Cristo. O sea, nos habla de que es un proceso de renovación, transformación espiritual, ¿no? Y ahí es lo que más cuesta, ¿no? Claro. De repente una espiritualidad espiritual, sí, muy bien, pero ahora tengo toda mi vida en el campo enemigo, porque mis rutinas, mis tradiciones, mi forma de pensar, Tú fíjate, yo en la primera reunión que estuve una vez que recibí al Señor en mi vida, me di cuenta de que tenía que desmontar muchos castillos de naipes que había en mi vida. Y dentro de una realidad más o menos aceptable socialmente, es decir, sin conflictos sociales, y yo me di cuenta de que había muchas cosas que había dejado construir en mi vida que eran falsas. Pero vamos, esto nos puede pasar a todos, ¿no? Remar Andalucía lleva funcionando desde más o menos el año 90, 89, 88, en Algeciras en el 88 y luego el boom de la Expo del 92 pues nos supuso una posibilidad de desarrollar la obra allí. Quiero decir que hace más de 30 años que está Remar allí y a mí me gusta ver el desarrollo que tiene actualmente el ministerio allá, porque aparte de las 8 provincias hay como 2 o 3 entidades geográficas más, ¿no? En Cádiz creo que está dividida en 3 zonas. Y está empezando a haber un equipo joven, y quiero recalcar lo de joven,
porque dices, bueno, hay personas que llevan 30 años ahí y tal, y digo, bueno, pues de alguna forma alguien se puede enquilosar y hacerse al sistema de la zona, ¿no? Y sin embargo, estoy viendo cómo se están levantando responsables jóvenes en todas esas provincias, con lo cual eso da un mensaje de futuro, ¿no? Importante, ¿no? Y estoy pensando, está habiendo una transformación de los equipos en gente joven, con nueva fuerza, con entusiasmo, con ilusión y con fe, ¿no? De llevar adelante las cosas. Es que la política de la sustitución, digamos, de hacer cambios es importante, porque hay personas que no continúan por muchas razones, unas por razones biológicas o por enfermedad. Y algunos se mueren incluso. Algunos se mueren, otros son promocionados, otros son pues adaptados a su realidad. Entonces, tener una bancada ahí, un banquillo de personas que pueden... Entonces, eso es muy importante, sí, nos da esperanza porque necesitamos gente más joven. Nosotros ya pues vamos entrando ya a cierta edad y necesitamos una generación de sustitución, ¿no? Y gracias a Dios, pues sí, poquito a poco vamos... Luego, la realidad también es que cuando yo fui a Andalucía, pues yo tuve que ir a Andalucía por razones de un deterioro de la institución. Se había digamos, de alguna forma, pues distorsionado algunas áreas del ministerio, y bueno, pues eso es complicado porque incluso dentro de nuestro ministerio se crean hábitos, formas, maneras, modelos que no son modelos espirituales, son modelos más bien, no sé, pues a lo mejor personales o modelos... Sí, lo que decías, institucionalizados. Sí, modelos que han sido importados, pero no son modelos espirituales. Y entonces hay gente que de repente, pues yo a veces le digo, mira, es que el modelo que tú tienes no funciona. Y por más que insistas, no funciona. Y te das cuenta de que no llegas, de que no puedes cubrir tus compromisos, que no llegas a tus objetivos. Se levantan personas. No pagas las cuentas. Y dices, bueno, pues... y entonces le hablas y a lo mejor dice, pues que yo no sé, yo lo hago lo mejor posible, y yo me esfuerzo, yo trabajo. Digo, sí, pero el modelo no funciona. Tienes que cambiar el modelo. Y entonces la gente joven sí son personas que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿no? Y eso es muy importante. Y yo siempre digo que la persona más inteligente es la que se adapta a los cambios. Claro. Cuando yo he tenido que cambiar muchas veces de sitio, normalmente he tenido mis épocas de fracaso y de frustración, porque... Sí, hay una crisis en cualquier cambio. Sí. Pero vienes de una realidad y dices, bueno, pues voy a aplicar lo que yo sé en esta realidad, y ves que no funciona. Entonces, adaptarte a esa nueva realidad, en ese momento, con esa nueva población, con esas circunstancias sociales o esas diferentes áreas de trabajo social, adaptarte, pues cuesta, pero si tardas 3 años o 4 años o no te adaptas nunca porque quieres que el mundo cambie y se adapte a tu realidad, pues eso es imposible. Claro. Entonces la gente joven es más moldeable, ¿no? Yo no he cambiado de modelo ni de predicación. Yo una de las cosas que digo, pues si yo predico lo mismo que hace 40 años. Yo lo único que he visto es que la vida, las experiencias, los fracasos, las pruebas, lo único que han hecho es afirmar y reafirmar lo que Dios me habló hace 40 años, ¿no? Pero sigo pensando lo mismo, sigo predicando lo mismo de otra manera, pero madurando, y he visto que somos las personas los que no somos capaces de interpretar bien la palabra de Dios para adaptarla bien a las diferentes etapas y situaciones, ¿no? Un día hablábamos de ser hombres de nuestro tiempo. Ser hombres de nuestro tiempo significa que cada uno nos ha tocado vivir una época y una circunstancia. Yo cuando era chaval leía los libros de los grandes siervos de Dios, de Finney, de Wesley, de Whitefield, de Knox, de Livingstone, de todos los grandes. Y yo decía, de chaval decía, joder, si yo hubiera vivido en aquella época. Pero me tocó vivir en los años 80, claro, en el País Vasco, en unas circunstancias particulares, y por su misericordia y su gracia Dios nos dio la oportunidad de ser hombres de nuestro tiempo. Encontramos la manera de servir a Dios en la sociedad donde Dios nos puso,
en la época cultural o el lugar que Dios nos puso y con la problemática social que Dios nos puso. Y eso fue lo que yo ahora lo que veo es que la gente no es capaz de ser hombre de su tiempo, ¿no? Uno no puede andar mirando para atrás ni para adelante, tiene que decir, Dios me ha puesto aquí, me ha puesto, cuando el Señor me llamó a Centroamérica, me ha puesto en Guatemala, con una realidad social diferente que la de España, y bueno, tuvimos que desenvolvernos, y vimos que había mucha obra que hacer. Y la tortilla de patatas no servía ahí. Sí, pero aprendimos muchas cosas, y así, y cuando fuimos a Andalucía igual, o a los diferentes lugares, cuando fui a Portugal lo mismo, ¿no? Es difícil, ahora los cambios son difíciles, pero bueno, el Señor siempre nos hace, nos da la capacidad para encontrar la manera de ser útiles, ¿no? Estabas comentando que fuiste a Centroamérica. Cuando tú llegas a Centroamérica, la obra era incipiente y estábamos en 3 países, creo, ¿no? Sí, yo fui en uno de mis viajes, primero estábamos en Guatemala. Nicaragua, El Salvador. Y en uno de mis viajes, antes de ir a vivir directamente allá, ya fui a El Salvador y alquilamos la primera casa en Soyapango, en uno de los barrios del Salvador, que todavía estaba en guerra. Ajá, sí, y ahí empezamos, sí. Y en Nicaragua, sí, en Nicaragua fue, ¿quién fue? Ahí, ¿Valen de una vez? Valeriano. Valeriano fue, ya estaba allí, sí. Entonces estábamos, cuando yo fui a vivir a Guatemala, estábamos en Guatemala, El Salvador y en Nicaragua. Sí. Con 3 realidades absolutamente diferentes. Sí. Y que eran retos distintos de enfrentar, ¿no? Pero desde Guatemala, ante también otro reto distinto, que era, bueno, teníamos la puerta de entrada del gobierno, pero justo cuando llegas tú hay un golpe de Estado y la cosa cambia radicalmente. Sí, ¿no? fue muy divertido, divertido fue porque a los 15 días de llegar allá, yo cuando llegué allí, resulta que como era el gobierno de Serrano que nos había llevado, o nos había abierto las puertas, o nos había promocionado en Guatemala, pues todos los que estábamos al cargo teníamos unas cartas de recomendación que decía, al portador de esta carta rogamos a las autoridades militares y civiles y tal, que les faciliten tal y cual. Una carta sellada y firmada por el presidente del gobierno. Y bueno, pues llegamos allá y a los 15 días un golpe de Estado. Al haber un golpe de Estado, allí todo lo que el gobierno anterior había hecho, había que cuestionarlo y perseguirlo si hacía falta, ¿no? Entonces yo recuerdo que incluso algunos de los líderes que yo tenía al cargo que querían marcharse, porque decían, ¿y ahora qué hacemos aquí en un país tan complicado, en guerra y sin tener el soporte del gobierno? Pero bueno, son circunstancias que luego, pues oye, te das cuenta de que por otro lado teníamos problemas económicos gravísimos, habíamos comprado un edificio a una institución católica muy grande y no teníamos en aquel momento recursos para pagarlo. En España había unas circunstancias que no nos podían ayudar y yo no conocía a nadie y tenía que pedir ayuda. Y bueno, el caso es que el Señor siempre nos fue dando la ayuda, los recursos y uno ve la gracia y la gloria de Dios en toda circunstancia y momento. Y Centroamérica fue un desafío, pero fue algo muy fructífero y creo que, bueno, yo no hubiera regresado, pero las circunstancias son las que son y tuve que volver. Porque desde Guatemala estáis recibiendo misioneros que en lugar de centrar el ministerio en desarrollar en el país, empezáis a enviar a los países alrededor y todo Centroamérica es colonizado por el ministerio en poco tiempo, ¿no? Sí, era un tiempo en que venían bastantes gente joven de España y claro, pues era una oportunidad, ¿no? Entonces, primero, bueno, El Salvador, luego abrimos Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panamá, mandamos un grupo a República Dominicana, mandamos otro grupo a Colombia, pues también a Belice, abrimos México en Monterrey, el sur de los Estados Unidos en Texas, y eso digo lo que yo fui personalmente, ¿no? Y también fui con otro grupo a Miami, también establecí la obra allí, ¿no? Entonces era un tiempo el que permitía avanzar muy rápidamente, y teníamos gente joven, como te decía antes, capaz de adaptarse a esas realidades, y con la experiencia que ya teníamos, pues nos permitía que los que estábamos allí durante ya un tiempo y teníamos experiencia podíamos apoyar a estos grupos que iban, digamos, de gente joven, sin conocer el lugar, pero con el apoyo nuestro pues salían adelante, ¿no? Y sí, bueno, y luego cuando estuve aquí en España también fui a abrir la India, abrí también a Australia. También fueron situaciones muy diferentes, pero muy bonitas. Lo que pasa es que ahora realmente lo que nos está frenando es, yo creo, dos razones. Una la falta de obreros más cualificados, quiero decir, para llegar a tantos sitios, ¿no? Y lo otro, cómo el mundo está cambiando, ha cambiado mucho, y es mucho más difícil de empezar proyectos como el nuestro de una forma así, ¿no? Ahora estamos yendo de otra manera, estamos yendo pues como remarsos a paliar los problemas sociales que hay en los países en conflicto, como Turquía con el terremoto, como Libia con el terremoto, o con el problema que ha habido de Ucrania, etcétera, de diferentes lugares que estamos yendo, pero Polonia, de otra manera, Ucrania. ¿no? Sí. En Polonia también tuviste oportunidad de ir por allá cuando no había nada de remar, ¿no? Y salían las hordas de refugiados ucranianos, ¿no? Huyendo de la guerra. Y hay tantos lugares donde todavía la obra de remar no está funcionando, porque es muy fácil llegar a un lugar, hacer una obrita o una intervención y volverte a tu casa y dejar aquello como estaba y dice, bueno, en las manos de Dios lo dejo. Pero lo complicado es, tanto en el desarrollo de la obra en tantos lugares, pues dice, bueno, estaba abierto Nicaragua, sí, pero Nicaragua hemos tenido que hacer una estabilización de un ministerio con proyectos a largo plazo, como el colegio, hogares, tal. En El Salvador ocurrió lo mismo, en Costa Rica, en fin, en todos estos países. Panamá también hay una obra bien establecida. Es más fácil ir y poner la pica en Flandes, la banderita, y decir, ya estamos aquí. No, el desarrollo de esa obra conlleva muchas más dificultades, ¿no? Y luego, todos estos lugares que tú estabas diciendo de emergencia, ¿no? El mundo va a tener situaciones de crisis cada vez más pronunciadas, ¿no? Y de hecho, los agujeros que se van generando, no hay forma de taparlos. Solamente personas que están dispuestas a dar su vida en beneficio de los demás van a poder arreglar estos temas, ¿no? Una vez, yo visito Nicaragua y me llaman los responsables de un ministerio que nos ha ayudado en diferentes lugares, que es la Iglesia Verbo, y me preguntan, oye, ¿cómo es que vosotros tenéis obreros y nosotros no? Y seguimos, bueno, ahora mismo ese problema lo tenemos interno. Hay lugares donde hay cantera de obreros que van saliendo adelante y en otros no, ¿no? Y eso es para plantearse, ¿no? Lo que decías, el mundo se hace más complicado. Bueno, entonces había una complicación, ahora hay otra diferente. Pero vemos cómo cuando estamos haciendo las cosas en el orden de Dios, el Señor está apoyando, bendiciendo y desarrollando el ministerio, ¿no? Y qué bueno que podamos no solo contar con
personas que salen de la cantera de la marginalidad, sino que puede haber personas que vienen del mundo eclesiástico a dar un salto a participar de la obra, ¿no? Los discípulos y los obreros creo que es uno de la columna vertebral de la obra, ¿no? Dice la palabra de Dios, Jesús recorría las ciudades, dice, y vio que la mies era mucha, los obreros son pocos, ¿no? Quiero decir que Jesús en su humanidad, porque se hizo hombre, se sujetó a las limitaciones propias de un hombre, él recorría. Yo me imagino que él pienso que lo que emana de ese texto es que no llegaba a todo físicamente, ¿no? Recorría las ciudades, pero dijo, la mies es mucha, nosotros son pocos. Entonces dice, orad para que el Señor envíe obreros a la mies. Entonces nosotros primero tenemos que orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Pero lo segundo, tenemos que tener un programa, ¿sabes? Porque el Evangelio es un programa. Claro. Es un programa que se pone en práctica. Es un programa que tiene una parte teórica, pero si no se pone en práctica no tiene resultados reales, ¿no? Entonces, cuando tú pones en práctica el programa del Evangelio y ganas almas para Cristo y además, bueno, pues les transmites la opción de poder desarrollar el Evangelio, pues bueno, no será tan explosivo con otras etapas, otras épocas, ¿no? Bueno, porque nosotros cuando comenzamos, pues había mucha juventud, y una juventud muy idealista, ¿no? Todavía no había llegado este tiempo en el que la estética y lo superficial y no había llegado. La gente todavía tenía unos patrones más idealistas, ¿no? Entonces, cuando les predicabas el Evangelio era como la respuesta, que era como muchos decían, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Esto es lo que yo necesito, ¿no? Ahora pues vivimos una etapa más árida en la que la gente está como vacunada, ¿no? Como una actitud de resistencia, ¿no? Y es porque el sistema ha ido pues cauterizando los corazones de la gente, endureciéndolo, desterrando a Dios de todos los lugares e instituciones, y la gente se ha creído ese mensaje. Se ha creído el mensaje de que el Estado y la sociedad va a resolver todos los problemas, y que Dios no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Entonces vivimos una etapa difícil en la que tenemos que luchar contra muchos más impedimentos que antes, ¿no? Porque antes, bueno, el Evangelio era algo que se recibía como una buena noticia. Ahora el Evangelio se recibe como si estuvieras creyendo, que la gente piensa que los quieres como colonizar o los quieres engañar. Entonces, la gente tiene una resistencia mayor al Evangelio, ¿no? Pero es parte de la vida, ¿no? Tenemos que desarrollar sabiduría y estrategias y poderes espirituales que nos lleven a romper todas esas cadenas. Hay medios de comunicación que están especialmente preparados para hacer que la gente piense todas estas cosas, ¿no? Pero yo sigo viendo, hay nichos de trabajo donde se está abriendo quizá gente que vuelve de todas esas situaciones, que dice, bueno, me han vendido que yo puedo funcionar sin Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Que mi vida va al absurdo y me vuelvo una persona hedonista que solamente busca el placer, pero en el placer no encuentro satisfacción. Entonces hay personas que dicen, ya he probado eso y no me sirve. Y entonces están abiertas a que les puedas volver a hablar de... Claro, una España que era súper religiosa,
a pasar al otro lado, y ahora parece ser que el péndulo vuelve hacia atrás, porque hay personas que están diciendo, me dijeron que Dios ha muerto, y sin embargo veo a las personas que siguen dependiendo de Dios, que tienen un plus que yo no tengo, ¿no? Y que viven una vida feliz. El otro día estamos, mi esposa y yo, con amigas de la infancia de ella, que llevan otro ritmo de vida diferente al nuestro, y sin embargo dicen, jo, es que tenéis una vida que es una buena vida la que tenéis vosotros, ¿no? Se os ve bien, se os ve felices, se os ve que estáis haciendo las cosas de una manera que es buena, que produce frutos, que vuestros hijos están llevando la misma realidad que vosotros. Es que no quiero utilizar la palabra bendición, que llevan la misma realidad que vosotros, y que están desarrollando unas vidas buenas, mejor que las que están desarrollando nuestros hijos, y puede ser que tengáis razón. Lo que pasa es que, como estás diciendo, tanto las sociedades como las civilizaciones, incluso las personas, tienen que a veces ir al final de su camino. Sí. Dios les deja que le vayan... O sea, quiero decir que una sociedad dice, nosotros vamos a vivir sin Dios. Hemos decidido que, como te he dicho antes, que los políticos, los técnicos y los científicos van a sustituir todo para que Dios no tenga nada que ver en todo esto, y la religión es algo que está anclada en el pasado y que no tengan en cuenta. Entonces Dios dice, muy bien, ¿está bien? Ahora, Dios da libertad, quiero para decir que vamos, es como el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, mira, yo me emancipo de mi padre. O sea, yo tengo una herencia, que son mis capacidades, tengo mi inteligencia, tengo, bueno, pues un montón de atribuciones que Dios me ha dado. Digo, pero yo ahora me emancipo de Dios. Y el hijo pródigo tuvo que llegar al final de su camino, ¿no? O sea, no a mitad del camino dijo, oye, papá, vuelvo porque veo que no me van bien las cosas. No, tuvo que llegar hasta el final. Y luego no solamente llegar hasta el final, sino que luego tuvo que desandar su camino. Sí es cierto que cuando el Señor dice que lo vio desde lejos y lo abrazó y lo fue a recoger, pero tuvo que desandar su camino. Entonces, yo creo que a veces las sociedades también tienen que llegar al límite de sus planteamientos, es decir, bueno, nosotros escogimos este camino, hemos llegado a tener unas generaciones totalmente mentalmente hechas polvo, con un montón de conflictos sociales y con una población cliente, etcétera, ¿no? Y a lo mejor llega un momento en que la sociedad, no a nivel institucional, estatal, sino a nivel personal, dice, no, tenemos que volver otra vez para atrás. Y de hecho yo lo estoy viendo, ¿no? Es como yo estoy viendo ya que muchos intelectuales, muchos políticos, no todavía a nivel público, porque es políticamente incorrecto, pero ya mucha gente está dando cuenta de que eso de vivir sin Dios y sin la idea de la trascendencia está llevando a la ruina. De hecho, los científicos dicen que un poco de ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te lleva al conocimiento de Dios. Claro. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento su obra. Los científicos que miran al cielo no solamente a lo grande, sino a lo pequeño, a la física cuántica, a las partículas subatómicas, a todo esto los científicos están descubriendo y viendo que de hecho, creo que el 90% de los premios Nobel de ciencias son o cristianos o teístas. O sea, quiere decir, no son cristianos, pero no, tienen que haber un diseñador detrás de todo esto. Luego, los de letras, un 30% son cristianos, y los de sociales ninguno. Quiero decir, los que creen que los que están destinados a ser políticos, eso es ninguno, porque para ellos el poder, el único Dios es el Estado, y lo único que importa es el Estado. Mira, yo estoy viendo dentro del mundo político, claro, porque la gente se va marcando o se va desmarcando de las situaciones, ¿no? Yo el otro día estoy en el Congreso de los Diputados, quedé con un diputado y nos encontramos, primero yo y luego él, independientemente, con una persona que es muy conocida, que ha sido ministro, que ahora está en
en otras labores, lleno de maldad. Una persona que da hasta miedo a estar cerca de ella, ¿no? Y yo espiritualmente discierno, pero el político que, bueno, también discernía lo mismo. Y dije, es que me ha dado hasta miedo. Y es que me dice, es que hay un foco de maldad en esa persona, ¿no? Y hay muchos políticos de ese corte que se van llenando de maldad y que generan una situación de repulsa alrededor suyo. Pero esa es la realidad. Y hay mucha gente que ha tomado decisiones y se ha movido en situaciones así, y lo único que generan es maldad a su alrededor. Porque el que vive de espaldas a Dios al final se llena de maldad, quiera o no quiera, y hay una falta de satisfacción personal en todo lo que hacen, ¿no? Y dices, bueno, es que la maldad te lleva a alimentarte de maldad, y la mentira te lleva a vivir en un mundo de falsedad. Y qué bueno que podamos ir viendo que hay esperanza para este mundo, porque hay personas que están, esa posverdad que estaban vendiendo, no vale para nada, ¿no? De todas maneras, yo no creo que nosotros vamos a cambiar el sistema. El sistema es el príncipe de este mundo y esto tiene que acabarse y vendrá un reino en el que el Señor reine. Pero mientras tanto, este sistema, la Biblia lo dice, que ya hay un sistema anticristo, digámoslo así, y que hay un patrón de cómo es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. En segunda de Timoteo capítulo 3 habla de cómo es el carácter, y lo que no sé de qué manera o qué forma se ha entretejido todo, que los lugares de mayor eminencia, tanto en la farándula como en la política, como en los medios de comunicación, se han ido llenando precisamente de ese tipo de personas que tú estás diciendo. En cambio, la gente, digamos, con sensibilidad espiritual y con bueno, pues con un sentimiento de trascendencia y con un incipiente temor de Dios, o por lo menos un respeto a las cosas, pues no medran en estos lugares, ¿no? Porque el sistema los filtra, ¿no? Claro. Porque ahí, como dice la Biblia, dices que ya está en el ministerio de la iniquidad. O sea, que todavía hay quien lo detiene, pero el ministerio de la iniquidad ya está ahí, y se puede personalizar. Y cuando yo veo a algunos de los políticos, y dices, es que tiene el patrón del anticristo. O sea, es anticristo en todos los aspectos, no solamente porque niega a Dios, sino porque es que favorece y anima a todo lo que es negativo y malo, diciendo que es en favor del hombre, y no es en favor del hombre, simplemente es en favor de una ideología, de un pensamiento, de una filosofía que no sé de qué catacumba las habrán sacado, pero tienen a la gente embrujada y engañada. Y ahora está los jóvenes, dicen ¿cómo es la generación woke, ¿no? Woke significa despierto en inglés, ¿no? Es el participio de wake, ¿no? Despierto. ¿Quién dice que son los despiertos? Aquellos que creen que los que buscamos a Dios estamos dormidos. No es al contrario. Los que estamos despiertos son los que tenemos la capacidad de entender no solamente lo natural, lo físico, sino también lo espiritual que está ocurriendo en este mundo. Hay personas que crecen en dignidad, y hay personas que crecen en indignidad, ¿no? Que dice, todo lo que he tenido que dejar de lo bueno que había en mi corazón para poder seguir en el sistema, todo lo que he tenido que vender, todo lo que he tenido que medrar, y se hacen indignos, cada vez más indignos, y dices, a algunos se les ve claramente el plumero, y hay otros que van de escondida, que son los más peligrosos, aquellos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿no? Y es verdad que todo eso existe. En medio de esa situación hay esperanza, pero de tipo personal. Y tú decías, no, vendrá el reino. Jesús dijo que el reino de los cielos está en medio nuestro. Es decir, hay bolsas... Pero una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el sistema de este mundo. Sí, claro. Pero hay bolsas
Sí. donde el reino de Dios se manifiesta. Hay lugares donde el reino de Dios es manifiesto, y yo anhelo, intuyo y procuro que mi hogar sea uno de esas bolsas de reino de Dios, donde la confianza, la amistad, la honorabilidad, la fidelidad son parte de nuestro funcionamiento, e intentamos que en nuestros centros, aunque no siempre lo conseguimos, exista ese mismo espíritu que genera reino. Y les decimos a la gente: ven y ve, los cojos andan, los sordos oyen, etc. Es decir, aquí hay una bolsa de honestidad y de libertad, donde tú puedes desarrollar una forma diferente de vida, ¿no? Así es, sí. ¿Es así, no? Así es, sí. Pero yo puedo repetir que pienso que el sistema el mundo va a ir de mal en peor. Es muy agresivo, muy agresivo, y los cristianos tenemos que ser como, pues, él dice, pero voy a hacer igual no estamos todos de acuerdo, pero cuando Jesús para mí dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, para mí fue una expresión no muy positiva. O sea, quiero decir que de los ataques externos para mí, si estaba yo estoy de acuerdo si estaba Juan el Bautista en la cárcel y había una opresión y un ataque contra el reino de los cielos, para mí lo que significa es que lo que es, no es que lo que pasa es que vivimos esa realidad, que el reino de los cielos sufre violencia. Y hay una violencia, y los violentos están arrebatando el reino de los cielos. Sí. Ahora, nosotros tenemos que defenderlo y tenemos que proclamarlo. Y sobre todo, la mejor forma de hacerlo es ser muy diferentes, muy distantes al sistema de este mundo, y denunciarlo. Decirle, como Jesús le dijo a Herodes, decir a esta zorra que hoy no es mi día, que voy a seguir predicando el Evangelio, que ya me tocará, pero no es... Pero que será dentro del plan de Dios, no del plan tuyo. Eso. Y etcétera, ¿no? O sea, para mí la espiritualidad, el otro día compartía que la verdad espiritual se manifiesta en cómo nos relacionamos con los demás. Y Jesús se relacionó con todo tipo de personas, con todo, con fariseos, con mujeres promiscuas, como la mujer samaritana, con mujeres adúlteras, con soldados, con profesionales, con sumos sacerdotes y con reyes y con todas. Pero a todos los trató de una forma respetuosa, cariñosa, amorosa, incluso muy incisivo, ¿no? Cuando Jesús se entrevista con Nicodemo, es impresionante. No es, ¿cómo te diría yo? Es muy directo, muy incisivo, ¿no? Pero lo trata con cariño, con amor, y lo desafía y lo desarma, y lo lleva a despertar ante con la mujer samaritana, tres cuartos lo mismo, con la mujer adúltera, con todo. Es cómo se relacionaba con Jesús. Es maravilloso ver cómo Jesús se relaciona con las personas. Pero con los grupos de personas que manipulan personas, no fue tan a saco, fue a saco. Generación de víboras, al Estado, hipócritas, etcétera, ¿no? Quiero decir que tenemos que ser muy amorosos con la gente, y muy incisivos para hablarles y llevarles al corazón, pero muy críticos con el sistema, ¿no? Con el sistema, muy críticos con el sistema, claro. Porque el sistema es el que mantiene esclavos y confundidos y enredados y distraídos a la gente para apartarles. Eso es lo que llamamos el mundo. El mundo es eso. Claro. Es un sistema, es una telaraña, ¿no? Entonces, Jesús, yo creo que las etapas más dramáticas de Jesús, las más dramáticas, es decir, que cuando Jesús hace algo dramático es porque quiere impactar a través de las emociones a la gente y decirlo, esto es muy importante. O sea, cuando Jesús llega con el hato de cuerdas y vuelca la mesa a los cambistas y dice, habéis convertido en la casa de mi padre en casa de mercado, es porque el sistema se había metido en la iglesia. Bueno, es que no quiero hablar más enredar, pero es tiempo, bueno, se nos acabó el tiempo, pero es tiempo de esperanza.